Listo. Muy bien. ¿Sí me escuchó, verdad? Sí. Pues buenos días a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre artropatría por cristales. El prototipo pues es la gota, que es muy conocida por todos y bastante frecuente en nuestro medio. Como definición, pues es un grupo de trastornos caracterizado por el depósito de cristales en articulaciones y tejidos blandos. Este depósito va a llevar como subsecuencia pues una inflamación y todas las manifestaciones clínicas de estas artropatías. El prototipo es pues por depósito de urato monosódico, que es la gota, y podemos mencionar otro tipo de depósito de cristales como el pirofosfato cálcico dihidratado, que es la pseudogota, y la hidroxiapatita, que es el fosfato cálcico básico, que es menos frecuente, pero pues también podemos encontrarlo y en otras ocasiones inclusive eh, cuestiones mixtas. Para hablar un poquito de la gota, pues es un trastorno pues conocido desde hace muchos años. En los años 2640 antes de Cristo fue descrito por los egipcios como la podagra, que es la afectación de la primera articulación metatarsofalágica. Ahí ya se empezaron a describir casos de dolor agudo en esta primera articulación, y ya fue alrededor del año 5 antes de Cristo que fue Hipócrates quien describió la enfermedad. Y bueno, en esta ocasión pues se le denominó gota, que venía de la palabra latina que dice guta o gota, que es cuando pensaban que las enfermedades pues, se daban por estos desequilibrios entre los diversos humores, cuando existía la bilis negra, la bilis amarilla y todo eso. Y pues decían que pues se derramaba una gota que, que caía pues directamente sobre, o que iba bajando y se manifestaba en esta articulación, que era lo más frecuente que afectara esta primera articulación metatarsofalágica. Y bueno, pues siempre fue descrita como pues un dolor agudo muy intenso y que pues era una de las quejas importantes en esa época. Y siempre se relacionó pues en pacientes con un estilo de vida alto, es decir, reyes, príncipes, que podían tener acceso finalmente a un estilo de vida que pues conocemos que finalmente nos propicia el padecer de esta enfermedad, que es pues el alcohol, las carnes y pues esas comidas pues ricas en purinas que pues solamente algunos afortunados o los acaudalados podrían darse el lujo. Entonces fue desde en esa época que se empezó a hablar de la gota. En cuanto a epidemiología, pues es la artropatía por cristales más común. Eh, Se dice que también pues hay una afección principal en hombres, 5 veces más común en hombres que en mujeres. También eso tiene que ver con los niveles de ácido úrico que suelen manejar, ya que en los hombres, o más bien en las mujeres, es 1 a 1.5 miligramos por decilitros menos que en el hombre. Por eso es más frecuente en el hombre, pero estos valores suelen igualarse ya después de la menopausia. Eh, Se observó que entre los años 1995 y el 2012 hubo un aumento en su incidencia, ya que esta aumentó hasta más de un 64%, sobre todo, bueno, los primeros estudios que hicieron que fueron en el Reino Unido. Esto de forma general, se sabe que es más frecuente en mayores de 75 años y tiene una prevalencia mundial que oscila entre 0.1 y 10%, sobre todo en países desarrollados donde la prevalencia es mayor al 1%. Y bueno, en México se sabe que la prevalencia es alrededor del 3% de la población. Hay ciertos factores de riesgo que podemos mencionar, los no modificables, que son la edad, el género, como hablamos, el sexo masculino, la etnia y las variantes genéticas, son cosas que no podemos modificar, pero sí hay varios factores que se pueden modificar, como la obesidad, la hipertensión, ciertas comorbilidades como las dislipidemias,
la enfermedad cardiovascular, la diabetes, la enfermedad renal crónica, factores dietéticos, el consumo de alcohol y medicaciones que alteran el balance de uratos. En cuanto a la fisiopatología, bueno, todos siempre hemos relacionado la hiperuricemia, que finalmente nos va a llevar a la aparición de los tofos, como pues dado por un aumento en la ingesta de purinas, que esto pues finalmente nos va a dar un aumento en el metabolismo de las purinas, por lo tanto un aumento en la secreción de ácido úrico, por lo tanto la facilidad de generar el depósito de sus cristales. También por un metabolismo alterado, es decir, que haya un aumento en la producción de estos productos de degradación de las purinas, y también por un alterado transporte de los uratos, es decir, una alteración a nivel de los túbulos renales y de la luz del intestino, para hacer un desbalance entre la secreción y la absorción de los uratos, que nos van a propulsar el depósito de esos cristales y por lo tanto al depósito, pues que cause una subsecuente inflamación. Entonces, de forma clásica, pues se debe pues puede ser a un aumento en la ingesta de las purinas que podemos encontrar en las carnes, sobre todo en las carnes rojas, en los mariscos y en el alcohol. Entonces, aumento de las purinas, pues va a haber un aumento del ácido úrico. Sin embargo, también alimentos altamente calóricos o con carbohidratos, pues van a alterar al metabolismo de la fructosa. Entonces, la fructosa, pues es un sacárido que vamos a encontrar frecuentemente en nuestra dieta. Y pues aquí, obviamente, se va a ver degradación del ATP en el metabolismo de la fructosa y se va a formar tanto ADP como AMP. Y el AMP es un producto energético que finalmente va a ir al ciclo de la degradación de las purinas y nos va a dar un aumento en el ácido úrico. También a nivel del hígado, en el metabolismo del alcohol, cuando se produce de alcohol a acetato, también se produce AMP, y este AMP pues igual va a ir al ciclo de la degradación de las purinas y nos va a ocasionar hiperuricemia. Aquí podemos ver un esquema. Se ve el túbulo renal a nivel de la, bueno, el tubo renal, donde se va a llevar ciertos mecanismos de reabsorción de los uratos, y esto va a ser dado por diversos transportadores como el URAT1, el NPT1 y el ABCG2, que va a estar decodificado por ciertos genes que en estos pacientes podemos encontrar alterados, y por lo tanto que esto nos propicie una mayor o una menor absorción de los uratos a nivel del túbulo renal. Y también estas afectaciones, por ejemplo, el ABCG2 también se va a encontrar en el enterocito, y a nivel del intestino, pues también va a provocar cambios en la reabsorción de los uratos. De forma clásica o de forma tradicional, se pensaba que este trastorno del ácido úrico iba a ser causado por una sobreproducción o por una disminución en la excreción renal de los uratos. Entonces, que iban a tener diferentes causas y que en ocasiones podemos encontrar formas mixtas. Por eso en este diagrama encontramos como una sobreposición entre la sobreproducción y una alteración en la excreción renal, y encontrando pues, las formas mixtas de una forma muy frecuente. Sin embargo, ya en una nueva clasificación, pues ya se sabe que hay diversos factores que están relacionados en alteraciones del metabolismo de los uratos, que sea una sobrecarga renal, que haya también un tipo de sobreproducción y que haya más que nada un tipo de excreción renal disminuida,
Y finalmente, todos estos tipos van a interactuar para darnos más bien formas mixtas en la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, esto ha ayudado a, pues, a proporcionar diversos targets en el tratamiento para pues, saber cómo debemos de tratar la enfermedad, o sea, tanto en la disminución de la producción, que es donde, por ejemplo, encontramos los oxidasas, que es como el purinol, que es el que más frecuentemente se utiliza, y otros como los úricos úricos, que nos van a eh, ayudar en la disminución de la secreción de los uratos a nivel renal y que nos pueda ayudar a mantener un cierto control en la hiperuricemia. Bueno, entonces esa es la primera fase, pues es que haya un desbalance en los niveles de ácido úrico por este aumento de la producción o disminución en el aclaramiento, que nos va a llevar a una cristalización. La cristalización va a ser dada porque va a haber una menor solubilidad y va a haber una alta saturación pues de diversos tejidos y líquidos, como en el líquido sinovial, donde si hay una alta saturación, pues estas sustancias se van a empezar a cristalizar. Esta cristalización ocurre generalmente a niveles de ácido úrico mayores a 6.8 cuando hay una temperatura de 37 grados y el pH está alrededor de 7. Y cuando es mayor a 6 miligramos por decilitro, pero ya hay una baja temperatura, como a 35 grados. Se dice que por esto es que en las extremidades, que es donde hay una temperatura discretamente menor a la central, pues obviamente va a haber una mayor tendencia a la cristalización en estas zonas. Eh, También una solubilidad reducida nos va a dar, va a ser dada por pHs entre 7 y 8 y altas concentraciones de sodio. Por eso las hipernatremias, otros trastornos hidroelectrolíticos también pueden pues darnos una mayor saturación de estos cristales. Entonces, resumiendo en la historia natural de la enfermedad, pues podemos hablar donde hay una primera, bueno, en general son 3 fases clínicas, pero podríamos agregar una primera que es la fase asintomática, donde hay una normouricemia y no hay enfermedad. Sin embargo, estos factores que ya mencionamos, que son las alteraciones en los transportadores de urato, en las proteínas que están codificadas por ciertos genes que están alterados, los factores ambientales como la dieta y el índice de masa corporal, la función renal alterada, el aumento de la edad, el sexo masculino, las medicaciones y algunos otros estados, pues nos van a ocasionar esta hiperuricemia, que ya nos pueda dar, pueden ser los pacientes asintomáticos, pero finalmente cuando hay depósitos de cristales de uratos, pues ya pueden ocasionar pues, las manifestaciones clínicas típicas de la gota y ya hablar de estas 3 fases clínicas clásicas, que es el ataque de gota, que es el dolor agudo típico en la articulación. Esto va a estar dado por una disminución en la solubilidad, el aumento en la nucleación de estos cristales y el aumento y se conjuntan esos cristales en las articulaciones y ya nos da una fase sintomática. Ya aquí en los ataques de gota va a haber una inflamación aguda dada por los depósitos de cristales y cuando hay, y esos periodos entre un ataque y otro, pues son esa gota intercrítica o los periodos intercríticos que finalmente al estarse presentando nos van a dar manifestaciones más tardías que son propias de esta progresión de la enfermedad, donde ya va a haber una fase sintomática, complicaciones y nos va a dar una artritis crónica y ya la aparición de tofos, que es una fase granulomatoso de inflamación donde hay cristales depositados y a veces hasta de forma macroscópica podemos ver, ¿no?, los cristales, los tofos.
La primera fase, pues, es el ataque, la artritis gotosa aguda o el ataque de gota, que es un dolor severo que típicamente se desarrolla por la noche o en las primeras horas de la mañana. Es causado por una inflamación articular, eritema e hipertermia en la articulación. Y al pasar de los años, los ataques pueden ser más frecuentes y esto va a asociarse a mayor duración, a mayor número de articulaciones afectadas y la aparición de tumor. Otras manifestaciones de esta fase donde ya hay depósitos de cristales son a nivel urinario, ya que puede causar litiasis y nefropatía por cristales. Y una nefropatía por cristales pues nos puede dar una enfermedad renal crónica que puede pues generar como un círculo vicioso, ya que va a aumentar la hiperuricemia y va a hacer que sea más fácil que se presenten estas crisis. El periodo hipercrítico van a ser intervalos entre ataques agudos de gota y con cese de la sintomatología, que son esos periodos, y con una nueva aparición de estos ataques de gota. Entonces aquí vamos a observar que cuando hay estos ataques de gota o brotes de gota, va a haber una inflamación y el paciente pues obviamente lo va a referir como una episodio muy doloroso y deben de ser tratados. Estas diferentes fases son tratadas de forma distinta. En estos periodos intercríticos pues no hay ningún síntoma y el enfoque es más bien a controlar los niveles de ácido úrico, y la gota avanzada, que ya son periodos frecuentes de inflamación o constante dolor en las articulaciones o en los tofos, que es cuando ya hay un estado de cronicidad y hay cambios crónicos y granulomatosos en las articulaciones. Ya en la artritis gotosa crónica o tofacia, ya hay depósito de cristales a nivel subcutáneo sinovial y hueso subcondral. Entonces ya está afectada pues, no solamente la articulación, sino los tejidos circundantes, que son los tejidos blandos, y ya es cuando podemos ver los tofos, o sea, ya los depósitos claros a nivel subcutáneo del urato. Y lo podemos ver en esta imagen como estos depósitos. Y, por ejemplo, en esta radiografía, pues cómo se ve aquí el tofo también afectando esta articulación interfalángica en el tercer dedo. En la artritis gotosa crónica o tofacia, el depósito de cristales a nivel subcutáneo, sinovial, hueso subcontral, se ha descrito que sobre todo cuando no había todavía pues, un tratamiento para la gota, del primer brote a presentar ya una fase tofacia transcurrían en promedio 12 años, pero había pacientes individuales donde variaba esto y que podría presentarse desde 5 años, y había pacientes donde pasaban hasta 40 años para presentar ya una fase crónica o fase tofacia. En estos pacientes se observó que el 75% desarrollaron artritis gotosa crónica tras 20 años de la gota no tratada. Y actualmente la prevalencia de la gota ya con el uso de los tratamientos, o sea, ya una artritis gotosa crónica ya es menor del 5% en todos estos pacientes que han presentado gota. Entonces, en este cuadrito, pues vemos cómo después de una fase asintomática de la hiperuricemia, donde no hay artritis, no hay manifestaciones, le sigue una fase donde hay artritis aguda, y son varios periodos que son estos periodos de ataques de gota, donde la duración varía, puede durar desde 1 a 2 semanas, y puede tener intervalos desde 6 meses hasta 2 años. Y primero las articulaciones afectadas suelen ser 1 o 2, y ya con el pasar de los años y sobre todo en enfermedades maltratadas, ya pueden durar tanto los ataques hasta más de una semana frecuentemente, y hasta 4 meses los periodos intercríticos, y puede afectar ya más articulaciones de 4 a 5. En una tercera fase, pues ya hay artritis como tal crónica,
y aquí se interponen estos ataques agudos. Aquí ya podemos encontrar tofos. Hay una correlación de la hiperuricemia y la enfermedad renal crónica. Se sabe que hay una pues, relación directa del aclaramiento de creatinina con los niveles de ácido úrico. De hecho, arriba de 9, pues hablamos de una creatinina que está por arriba de 1.5, arriba de 10, entre 1.5 y 2, y arriba de 12, cuando ya hay una enfermedad renal crónica ya más avanzada. Eh, Hablando de la gota, de la retropatía por uratos, se sabe que hay una prevalencia de un 14% en pacientes con enfermedad renal crónica, y esto pues disminuye de una forma importante cuando los pacientes ya están sometidos a diálisis. Y se encontró que pues ya cuando eran sometidos a diálisis ya previamente era del 6.5 la prevalencia en esos pacientes, y prácticamente se desapareció cuando el paciente ingresó a diálisis. También se puede tomar esta hiperuricemia como un predictor de la enfermedad renal crónica. En pacientes que tienen arriba de 8.5 gramos por decilitro en los niveles de ácido úrico, aumenta hasta 8 veces el riesgo de desarrollo de una enfermedad renal crónica. Y bueno, como les he comentado, pues, se encontró una disminución de la prevalencia de la gota tras el inicio de la diálisis. Ahora, ¿quiénes son los pacientes que típicamente progresan a una enfermedad, una artritis gotosa crónica? Y bueno, esto va a ser más frecuente en aquellos que tienen un mal apego, o aquellos, bueno, esto va a incluir aquellos que tienen infradosis de fármacos. Por ejemplo, en estos pacientes, sobre todo mal controlados de la hiperuricemia, llegan a requerir hasta dosis de hasta 600 o hasta 900 miligramos de allopurinol, y encontramos pacientes que están usando 100 miligramos al día. Pues, pues nunca se va a controlar la hiperuricemia. También que tengan otras medicaciones que interfieren con el metabolismo de estos medicamentos, o pacientes que han sido trasplantados, ya que ellos, por ejemplo, utilizan receptores de la anticalcineurina como el tacrolimus, y pueden interferir pues en el tratamiento como tal, que es, por ejemplo, el allopurinol. Se sabe que hay una prevalencia cercana al 50% en los alcohólicos, eso hablando de la artritis crónica. Es decir, de estos que tienen artritis crónica, el 50% pues son alcohólicos, o tienen antecedente del uso de diuréticos o mal apego al tratamiento. El diagnóstico pues es muy clínico. En realidad, cuando vemos un paciente ya con topos, pues ya es prácticamente, pues agua pasa por mi casa. Pero el diagnóstico definitivo pues se debe hacer bajo aspiración del Pero líquido no sabes sinovial. que de hecho no lo Aquí dejaron. debemos identificar los cristales de urato monosódico, que por microscopía polarizante encontramos cristales birrefringentes. Así, aquí lo podemos ver cómo son estos cristales en forma de aguja. Entonces son muy típicos en esta enfermedad. Sin embargo, también debemos de aplicar siempre tinción Gram, y si se puede pues contar con el conteo de leucocitos, porcentaje de polimorfonucleares y mononucleares, y cultivo, ya que a pesar de que, por ejemplo, un paciente ya tenga tofos o ya tenga el antecedente de la hiperuricemia, muchas veces puede coexistir pues pues una artritis gotosa con un estado, con una artritis séptica. Entonces, siempre debemos de descartar artritis séptica. De hecho, hace poquito, que será como un mes, nos pasó con un paciente que se interconsultó a reuma porque se pensaba que tuviera una artropatía por cristales. Tenía la rodilla, era la extremidad, bueno, la articulación más afectada, y pues tenía eritema, y era un paciente pues que sí, pues se le tomó su aspirado de líquido sinovial, y pues ya no supe cómo salió la microscopía, pero sí salió positiva con artritis séptica, salió con un alto porcentaje de polimorfonucleares. Entonces es importante que siempre
podamos descartar que el paciente curse también con una artritis séptica. La radiografía, pues, no va a ser útil para confirmar el diagnóstico de gota aguda reciente, sino más bien las complicaciones crónicas, que ya es una artritis tofácea. Aquí podemos observar modificaciones cartilaginosas asimétricas, aumento de volumen en los tejidos blandos. Aquí, por ejemplo, podemos ver en el antepié, que es una proyección frontal, las muescas epifisiarias en un aspecto de alabarda. Y bueno, aquí se ven pues claramente cómo ya hay afección a nivel periarticular. También aquí en esta imagen podemos observar el daño articular, cómo hay erasiones a nivel de las articulaciones interfalángicas, erosiones e inclusive destrucción de la articulación aquí en fases ya avanzadas. La ecografía, pues en un episodio agudo, hasta en un 40 o 50% puede ser negativo. Aquí lo que podemos encontrar son imágenes en doble contorno, con depósitos de urato en la superficie de los cartílagos hialinos, un tofo en los tejidos blandos. Bueno, como va a estar afectado, pues no solamente el cartílago, sino a nivel tejido blando se ve esta doble imagen, doble contorno. También podemos ver aspectos de tormenta de nieve, que es como estos puntilleos donde hay aumento de la ecogenicidad y podemos encontrar inclusive sombra acústica cuando son depósitos grandes. Y esto pues puede observarse en articulaciones asintomáticas. Ese es el beneficio de la ecografía, que eso se puede observar. Y hasta 25% de los individuos que tienen hiperuricemia asintomática. Sin embargo, pues no es como que un estudio como de rutina que se pueda recomendar. Hay ciertos criterios de clasificación de la gota según el Colegio Americano de Reumatología y la Liga Europea contra el Reumatismo, y aquí utiliza criterios clínicos de laboratorio e imagen. Aquí, por ejemplo, en los clínicos, pues nos va a hablar de cuántas articulaciones están afectadas y signos y síntomas clínicos durante el ataque, ya sea que presente eritema, dolor o dificultad para caminar, así como el curso de la crisis, si es un ataque típico o si son recurrentes, y también si se observan nódulos gotosos. Entonces, obviamente los nódulos gotosos, cuando están presentes, pues ya nos va a dar bastante puntaje. En cuanto a los parámetros de laboratorio, pues son las concentraciones séricas de ácido úrico, ya que esto, cuando los encontramos por debajo de 4, pues es poco probable que esta artritis pues sea por ácido úrico. Pero obviamente cuando está arriba de 10, pues sí, ya nos da un puntaje más alto. Y también cuando se hizo un aspirado de líquido sinovial y no se alcanzaron a ver esos cristales, pues también nos reduce puntos. También criterios de imagen, como de estos dobles contornos en la ecografía y la erosión asociada a la destrucción articular. Y esto va a ser, lo máximo de puntos pueden ser 23, y para el diagnóstico solo se requieren 8 puntos. Hay que tomar en cuenta el diagnóstico diferencial, ya que puede una artritis gotosa aguda, tenemos que descartar que haya artritis séptica, incluida la gonorreica, también que sea causado por traumatismo, celulitis, otros tipos de artritis como la de Lyme o reactiva, psoriásica, otras enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis y otras presentaciones inusuales como en la artritis reumatoide, que tenga una presentación monoarticular. En la artritis gotosa crónica habría que rescatar artritis reumatoide u otras enfermedades, artritis crónicas, enfermedad por pirofosfato cálcico, que es la pseudogota, artrosis inflamatorias, enfermedad de Lyme y otras infecciones como por micobacterias, que pueden ser lentas y dar manifestaciones similares. En el tratamiento, pues hay que recordar el metabolismo de los nucleótidos purínicos, que va a pasar por la gentina y después el ácido úrico. Aquí lo que se utilizan son los inhibidores de la gentina oxidasa. El ejemplo clásico es el allopurinol y el oxipurinol, pero hay otros inhibidores que son más selectivos como el febuxostat.
aquí, bueno, van a tener su función en disminuir la producción de ácido úrico. Pero también habrá medicamentos que van a disminuir, bueno, van a tener eh, efectos úricos como el probenecid, que van a tener acción sobre la excreción renal, pero hay otros targets que podrían estudiarse, que es la excreción gastrointestinal, que aún pues no hay fármacos como tal eh, que tengan pues beneficio a este nivel. Y también cuando la circulación en exceso y ya hay un depósito de urato y ya hay tofos, pues eh, ya hay una inflamación, una activación del inflamosoma, que en resumen, pues todos estos mecanismos de inflamación. Y aquí pues ya llevamos un tratamiento sintomático, que son los inhibidores de la inflamación, los AINES, la colchicina, el uso de esteroides, inhibidores de la interleucina 1. Entonces son los diferentes niveles donde puede actuar nuestro tratamiento. Los objetivos del tratamiento va a ser terminar la crisis aguda lo antes posible, sobre todo, pues, obviamente hablando del ataque de gota, evitar la recidiva de la artritis gotosa, evitar o revertir las complicaciones de la enfermedad debidas al depósito de urato sódico, cristales de ácido úrico en las articulaciones, y no solo ahí, sino también en los riñones y en otros lugares, evitar y revertir los trastornos asociados a la gota. En cuanto a la hiperuricemia sintomática, haciendo un paréntesis aquí, es importante pues tomar en cuenta que hay repercusiones de la hiperuricemia y no solamente a nivel, pues hablando de las articulaciones, sino que esta hiperuricemia nos puede llevar a una enfermedad renal crónica, nos puede llevar a una nefrolitiasis, una urolitiasis. Entonces, aquí va a ser importante, sobre todo cuando detectamos pacientes con hiperuricemia, insistir en el cambio en el estilo de vida. Ahorita más adelante hablaremos de ello. Y aquí pues, va a ser importante tratar las comorbilidades, la diabetes, la hipertensión. En el caso de la hipertensión, evitar fármacos que puedan pues, elevarnos los niveles de ácido úrico, como los IECAS, los ARA, y sobre todo los diuréticos de ACE y los diacídicos, y también tratar la dislipidemia. También en el control farmacológico de la hiperuricemia, generalmente cuando encontramos, bueno, los niveles son normales hasta 6, entonces cuando encontramos niveles entre 7 y 8, pues lo recomendado es pues solamente dar las recomendaciones no farmacológicas al paciente y repetir la prueba en 6 meses. Eh, en estos pacientes en realidad no hay más intervenciones farmacológicas por hacer, ya que en realidad cuando tienen niveles entre 7 y 8, la incidencia de gota pues, es muy baja. Ya cuando encontramos menos de 7, pues en realidad no requieren más manejo y no es requerido un abordaje como tal. En pacientes que encontramos más de 8, pues se hace un primer abordaje que es general, donde pues obviamente hacemos la historia clínica, una exploración completa y pues es un primer vistazo de ver por qué se está teniendo una hiperuricemia. Y obviamente aquí cuando encontramos, no, pues obviamente un paciente que está comiendo, no sé, carnes todos los días o algo así, una causa evidente de cuál podría ser la causa de la hiperuricemia, o ya un paciente que ya sabemos que tiene una enfermedad renal crónica y que ya está en prediálisis, pues obviamente pues ya sabemos o nos damos una idea de cuál es la causa de la hiperuricemia. Pero en pacientes menores de 25 años, sin una causa aparente o que en el primer vistazo no pudimos dar con el origen de la hiperuricemia, hay que descartar trastornos enzimáticos o algún otro proceso que cause sobreproducción o disminución en el aclaramiento. Eh, en este cuadrito pues se resumen las causas que pueden causar un aumento en la biosíntesis de purinas o producción de uratos, que es, primero, pues son esos efectos enzimáticos hereditarios, como la deficiencia de glucosa 6-fosfato, la hiperactividad de la fosforibosil pirofosfato sintetasa y la hipoxantina guanina fosforibosil transferasa, la deficiencia. También otros desórdenes clínicos que causan una
sobreproducción, como por ejemplo en los trastornos mieloproliferativos o linfoproliferativos, malignidad, desórdenes hemolíticos, psoriasis, obesidad, hipoxia tisular, síndrome de Down, enfermedades del depósito de glucógeno como tipo 3, 5 y 7, y también aquellas que van a estar inducidas por drogas o por estados dietéticos, como el uso del etanol, una ingestión excesiva de purinas, extractos pancreáticos, consumo alto de fructosa, deficiencia de vitamina B12, y el uso de drogas citotóxicas. También causas que disminuyan el aclaramiento del ácido úrico, que es la enfermedad renal crónica de cualquier forma. También estados donde hay depresión de volumen, cetoacidosis, acidosis láctica, preeclampsia, obesidad, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, sarcoidosis, algunos otros factores como la enfermedad renal glomerulocística, alteraciones tubulointersticiales del riñón y variantes genéticas de los transportadores, que son los que mencioné al principio, y también los que son inducidos por drogas, como los diuréticos principalmente, y los inhibidores de la calcineurina, como la ciclosporina y tacrolimus, los salicilatos en dosis bajas, el etambutol, piracinamida, etanol, levodopa, el uso de laxantes que nos puede causar alcalosis, la restricción de sal y el ácido nicotínico. Y bueno, ya sobre el tratamiento de reductores de uratos, pues aquí solamente se recomienda el uso de esos medicamentos en el contexto de una artritis gotosa, es decir, si no tienes síntomas, pues no se recomienda tratarlo, a menos que esté asintomático y la hiperuricemia sea persistente. Es decir, por ejemplo, esté asintomático, pero persistentemente tenga, a pesar de las medidas no farmacológicas, pues no sé, un ácido úrico de 9 y que llega a los 6 meses a la consulta y sigue con 10, aunque no tenga síntomas, pues habría que valorar el uso de los reductores de uratos. Aquí cuando hay se recomienda que se haga una excreción urinaria de urato, y si es mayor a 110 miligramos por día, aquí se debe recomendar el aumento del consumo de agua y se puede recomendar el uso de allopurinol en dosis bajas, por ejemplo, entre 200 y 300 miligramos al día. Esto con una meta de llevar a una excreción urinaria de urato por menos de 1 gramo por día. En el tratamiento de la artritis gotosa aguda, aquí en el momento de empezar el tratamiento es importante la elección del fármaco. Cuando el diagnóstico no está confirmado, podemos empezar con el uso de colchicina, ahorita les vamos a mencionar cómo, y cuando el diagnóstico es confirmado, puede usarse los AINES, ya que es más rápido el efecto del AINES sobre el dolor y la inflamación. La colchicina, pues, es un fármaco que tiene como fin una inhibición en las moléculas de adhesión intercelular. Por lo tanto, va a tener un efecto modulador de inflamación, ya que va a bloquear la interleucina 1B. Por lo tanto, va a reducir la expresión de los receptores de TNF, del factor necrosis tumoral, en los macrófagos, esto afectando la inmunidad innata, y va a haber una inhibición de la liberación de la histamina y por lo tanto la desgranulación del mastocito. Entonces este va a ser útil. Generalmente lo encontramos en presentaciones de 0.5 miligramos o de 1 miligramo. En el estudio Gospel 2 del 2019, esto nos hizo saber que las dosis altas en realidad no son más eficaces y provocan muchos más efectos adversos o tóxicos. Y aquí se recomienda iniciar con dosis de 1 miligramo lo antes posible, desde el comienzo
agudo del ataque de gota, seguida de una toma de 0.5 miligramos una hora después, y en caso necesario administrar una segunda dosis 2 horas posteriores, recomendando un máximo de 10 dosis al día. A partir del segundo día, pues ya una dosis de 1 miligramo por día, y en adultos mayores estas dosis deben ser reducidas, al igual que en pacientes con enfermedad renal crónica. Aquí, dependiendo del aclaramiento de creatinina, es cada cuándo se recomienda. Los AINES, en la elección entre colchicina o AINE va a depender de la edad y la presencia de enfermedades concurrentes. Es decir, si un paciente pues, no le conviene el uso de AINES por, no sé, por un trastorno gastrointestinal o por cualquier cosa, pues habría que pues apreciar la colchicina sobre el AINE. Y sin embargo el AINE pues tiene una rapidez de acción pues mayor a la colchicina. De estos AINES, de los más recomendados es la indometacina, aunque no es tan recomendada en el adulto mayor, pero cualquier otro AINE pues también nos puede funcionar. En el caso de la indometacina, se recomiendan dosis iniciales de 50 a 75 miligramos y después 50 cada 6 u 8 horas con una dosis máxima de 200 miligramos en las primeras 24 horas. Y estas se pueden continuar hasta que haya, eso generalmente se continúa hasta que haya cedido el dolor, y ya para evitar la recaída se recomienda continuar una misma dosis por 24 horas y después reducirla a 50 miligramos cada 6 a 8 horas. Otros AINES que se recomiendan son naproxeno, ibuprofeno, fenoprofeno y ketoprofeno, y generalmente pues no se recomiendan cursos pues mayores a 5 a 7 días del uso de AINES. Los corticosteroides, en caso de fracaso o contraindicaciones para el uso de AINES o colchicina, se pueden recomendar. Se recomiendan el uso por una pausa corta, y se recomienda el uso de prednisona de 30 a 35 miligramos durante 5 a 10 días, no más de esto, y se debe dar prioridad a la vía intraarticular después de haber descartado sepsis articular, ya que si hay una artritis séptica, pues no se va a recomendar el uso del intraarticular de la prednisona, inclusive no se recomendaría de forma sistémica. Hay otros inmunomoduladores como que bueno, ya tienen otro target que es, por ejemplo, la interleucina 1, que se puede utilizar inhibidor de la interleucina 1, que el fármaco es el canakinumab, que está recomendado en pacientes que tienen crisis frecuentes de gota mayor a 3 en un año, con 12 meses, en pacientes donde los AINES estén contraindicados y los corticosteroides también. Sin embargo, estos solo tienen efecto en la inflamación y no tienen un efecto sobre la uricemia ni en la disolución de cristales. Y aquí se utilizan dosis únicas subcutáneas de 150 miligramos. Aquí, pues el fármaco más utilizado para el control de la hiperuricemia es el allopurinol, que es un inhibidor de la jantina oxidasa y es apropiado para una disminución a largo plazo de la hiperuricemia. Disminuye 10 miligramos por cada 100 miligramos del fármaco y se recomienda iniciar de 50 a 100 miligramos al día con incrementos graduales cada 2 a 4 semanas. En los adultos se recomienda dosis de 2 a 10 miligramos kilogramo día, y de forma general, cuando son casos leves de hiperuricemia, se recomiendan 100 a 200 miligramos día. Cuando es moderado, de 300 a 600 miligramos día, y graves desde 700 hasta 900. Ya con dosis mayores o iguales a 600 miligramos al día, se recomienda en 2 tomas. Y cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 90, pues no se debe dar a 300. De hecho, en los pacientes renales generalmente vemos dosis de 150 miligramos al día, o se pueden comprar pues las tabletas de 100 miligramos. El fuvoxostat también es un inhibidor de la jantina oxidasa, pero es selectivo y está indicado en casos de ineficiencia, intolerancia o contraindicación del allopurinol. Lo bueno es que no debe de ajustarse en casos de insuficiencia hepática o insuficiencia renal, y es más seguro en adultos mayores. Se utilizan dosis iniciales de 80 miligramos día. Si es mayor de 60 miligramos por decilitros, bueno, o 6
Después de 2 a 4 semanas se recomiendan pues una dosis mayor de hasta 120 miligramos. Se hicieron 16 estudios que incluyeron un grupo con febuxostat y en pues vieron que el 70.7% de los pacientes lograron un objetivo en la uricemia, una reducción del 43.3% en 8 estudios y es superior a los 300 miligramos de allopurinol en términos de alcanzar este objetivo en metas de la uricemia. Los úricos, el 90% de los pacientes ahí tienen una alteración en la excreción del ácido úrico. Entonces son coadyuvantes de los inhibidores de la gentina oxidasa, aunque los de gentina oxidasa son los más utilizados, pueden ser como coadyuvantes estos. Y se utilizan como monoterapia en caso de que haya fracaso con el tratamiento con la monoterapia de las gentina oxidasas o haya alergia. Y aquí pues los ejemplos son el Probenecid y la Vespromarona. En el caso del Probenecid, que es el más utilizado, la dosis inicial es de 500 miligramos, se incrementa cada 2 semanas, 2 a 3 semanas, con un máximo de 2 gramos al día, y la Vespromarona de 50 a 100 miligramos al día, y aquí habrá que cuidar pues el control de las enzimas hepáticas, porque puede ocasionar pues transaminasemia. Y bueno, estos también, como obviamente van a aumentar el aclaramiento, pues también hay un riesgo de litiasis renal. En cuanto a la profilaxis, aproximadamente el 50% de los pacientes van a experimentar reagudizaciones tras iniciar el tratamiento. Aquí se pueden recomendar dosis diarias de colchicina para prevenir crisis agudas, ya que tienen una eficacia de hasta 85% el uso de la colchicina como profilaxis. Y se utiliza de 0.5 a 1 miligramo los primeros 6 meses o hasta que se haya logrado los niveles de úrico normales y posteriormente disminuirlo progresivamente. Los pacientes que no toleren la colchicina, se va a recomendar la indometacina o el naproxeno cada 12 a 24 horas. En cuanto al tratamiento no farmacológico, es importante indicarle al paciente que debe de seguir estas medidas, como la pérdida de peso en pacientes obesos, para llegar a un índice de masa corporal meta, que lleve una dieta general sana, el abandono del tabaco, el ejercicio, hacer una buena forma física y estar bien hidratado. Aquí debemos de recomendar que deben de evitar las carnes de vísceras con alto contenido en purinas, como las mollejas, el hígado, los riñones, evitar los refrescos, otras bebidas edulcorados con bebidas como el jarabe de maíz rico fructosa. También debe de evitar el consumo excesivo de alcohol, que son más de 2 porciones en un día para un hombre y una al día en la mujer, en todos los pacientes que tienen gota. Cualquier consumo de alcohol durante los periodos de crisis frecuentes de gota o en gota avanzada mal controlada, o de preferencia pues que no consuma alcohol. Y limitar pues también el tamaño de las porciones de la ternera, el cordero, el cerdo, pescados ricos en purinas como las sardinas o demás mariscos. También limitar las porciones de los jugos de frutas con edulcorantes naturales, limitar también el azúcar de mesa y las bebidas y postres, limitar la sal de mesa, incluidas en las salsas y los caldos, y limitar el alcohol, en particular la cerveza, pero también pues vinos y licores también aplica. Y se debe fomentar el uso de derivados lácteos con o sin grasa y de verduras. También, de forma breve, pues hablar de los otros enfermedades por depósito, que es el pirofosfato cálcico dihidratado, que es el que nos va a causar la pseudocota, y el fosfato de cálcico básico, que es la hidroxiapatita, que es mucho menos frecuente. En cuanto a la epidemiología, pues en realidad, hablando de estos depósitos de estos otros cristales, en realidad la prevalencia pues no se conoce, ya que debido a los límites de detección radiográfica y falta de estudios anatomopatológicos extensos en las poblaciones. Entonces, a veces se maneja de forma general como una artropatía por cristal, y se da manejo sintomático, que es lo que muchas veces se hace. Obviamente, si se
determina que es desde ácido úrico, pues se da tratamiento de reducción de uratos, pero pues cuando no se logra evidenciar la hiperuricemia, pues se piensa que puede ser por otra enfermedad pues articular. Se dice que es inusual en menores de 55 años y en particular en pacientes que no tienen antecedente con traumatismo de rodilla. Y la prevalencia podría estar aumentada en países desarrollados, sobre todo en países como los europeos, donde tienen población longeva. Aquí, en cuanto a la etiología, pues es un conjunto de factores que nos va a llevar al desarrollo de la enfermedad, pero aquí la matriz es el tejido conectivo vascular laxo del cartílago y hialino articular, los meniscos fibrocartilaginosos y ciertos ligamentos y tendones van a ser proclives a la calcificación. Estos cristales de calcio depositados en la matriz pericelular van a estar a menudo en forma de pirofosfato cálcico dihidratado, el fosfato cálcico básico o la hidroxiapatita. Y va a haber una calcificación patológica del cartílago. Esto puede reflejar deficiencias en ciertos inhibidores fisiológicos de la calcificación, es decir, un desajuste en, pues en los procesos de reabsorción y de homeostasis a nivel del cartílago, y también cuando hay una mayor expresión de mediadores de la lesión tisular, nos van a ayudar como resultado una calcificación. Aquí va a haber cambios en el condrocito, hipertrofia, apoptosis adyacente a la calcificación. La hipertrofia también nos puede llevar a depósitos de pirofosfato inorgánico. La osteoporina está aumentada, por lo tanto, hay una pérdida en la composición del colágeno, va a alteraciones del TGF-beta, que va a suprimir el desarrollo de la hipertrofia del condrocito, y esta generalmente con el envejecimiento hay una transducción alterada, y también se dice que la artrosis podría participar en la hipertrofia del condrocito. Aquí, de forma general, hablando de enfermedades por depósitos de otros cristales que no son de urato de urato, podemos hablar que aquí va a haber un factor inicial para generar toda esta calcificación, que es, por ejemplo, el trauma, el envejecimiento y la pérdida de los mecanismos regulatorios normales. Nos va a dar como resultado una hipertrofia del condrocito, y por lo tanto a nivel de la vesícula de la matriz, o sea, de la matriz extracelular, vamos a encontrar overreactividad de diferentes mediadores de la inflamación, y esto nos va a dar como resultado a depósito de cristales de hidroxiapatita a nivel de todo el tejido articular, y nos va a dar como resultado inflamación de la sinovia, que se liberen ciertas metaloproteinasas, colagenasas y enzimas proteolíticas. Entonces, obviamente, al aumentar esta inflamación, pues va a ser como un círculo vicioso, porque va nuevamente a causar daño o trauma a nivel local en el condrocito, y va a perpetuarse esta hipertrofia, ese crecimiento a nivel del condroma, del condrocito, y también a nivel de la matriz, pues va a haber en el caso de los cristales por fosfato, que es la pseudocota, pues va a causar también activación del inflamosoma, generación de la cascada de la interleucina 1 beta y la liberación de otras citocinas inflamatorias. Entonces, esto nuevamente pues va a causar un círculo vicioso que va a perpetuar el daño articular. Hablando de la enfermedad por pirofosfato cálcico dihidratado, que es la pseudogota, va a haber diversas presentaciones clínicas, desde la sintomática, donde puede haber un hallazgo accidental, es decir, que le tomen una radiografía y se observan ahí la condrocalcinosis, sobre todo a nivel de la rodilla, que también haya una artritis monoarticular inflamatoria aguda, recidivante, que va a afectar la muñeca, la rodilla, que puede estar inducida por traumatismos, por enfermedad médica o quirúrgica concurrente, o por el uso de hialuronano intraarticular.
También la artritis pseudoséptica, que incluye una inflamación temprana y tardía tras una artroplastía total. Se puede presentar como una hematrosis aguda recidivante, una artritis degenerativa crónica, una poliartritis inflamatoria, como una enfermedad sistémica. Por ejemplo, en casos de fiebre de origen desconocido, puede ser una de las posibilidades. Una artritis destructiva con insuficiencia renal, el síndrome del túnel del carpo, una enfermedad del sistema nervioso central, con afectación en el ligamento amarillo, depósitos de cristales, tumorales y pseudotofáceos. Entonces hay una gran variedad de presentaciones clínicas en esta enfermedad por depósito. Es una causa importante de artritis aguda monoarticular o oligoarticular, es decir, con afectación de pocas articulaciones, y eso frecuentemente en el adulto mayor. Suele ser de comienzo brusco, de un dolor muy intenso, con eritema, calor, tumefacción periarticular. Puede ser el dolor migratorio o aditivo, poliarticular o bilateral, y puede desencadenarse por diversos factores, como un traumatismo, un evento quirúrgico, infecciones, inclusive un EBC o un infarto, podrían desencadenar en la pseudogota. Y aquí lo importante son las articulaciones afectadas. En la gota, de las más afectadas son las metatarsofalángicas, el codo, las interfalángicas, y aquí la principal pues va a ser la rodilla, seguido de la muñeca, el tobillo, codo, las metatarsofalángicas, el hombro y la cadera. Entonces aquí la articulación de la rodilla pues es de las más afectadas. Clínicamente pues se puede presentar con fiebre, temblor y acompañarse de un aumento de la BCG, leucocitosis, y generalmente la duración es de 7 a 10 días, y aquí podemos encontrar leucocitos en el líquido sinovial y causando una artritis pseudoséptica. Sin embargo, pues no, cuando se hace la tinción gram, pues no se encuentran bacterias, sino solamente pues datos de inflamación. Aquí el diagnóstico se hace pues por artrocentesis, se debe hacer un estudio de líquido sinovial. Aquí los cristales son birrefringentes, es decir, tienen una forma más o menos como de rombos o cuadrados, ¿sí? Y a diferencia de la gota, que son como agujas, y aquí las radiografías lo que podemos encontrar son datos de condrocalcinos, es decir, a nivel del tejido condral, podemos encontrar estas como en los bordes, pues se ve todo, pues estos depósitos de calcio. Las diferencias entre la gota y la pseudogota, pues primero podemos hablar de la composición, que en la gota es por ácido úrico y en la pseudogota por pirofosfato cálcico dihidratado. La forma que ya había mencionado de los cristales, que es como aguja y como romboides. Aquí la gota es, en la birrefringencia es negativo y en la pseudogota es débilmente positivo. Aquí en la gota, pues la articulación más afectada es la primera metatarsofalágica, y en la pseudogota la rodilla. En la radiografía se puede observar como rat bite, o sea, como mordida de rata en erosiones, y aquí las líneas blancas de la condrocalcinosis en el caso de la pseudogota. Y la primera línea de tratamiento, pues igual en la pseudogota se recomiendan los AINES. Hay diversas estrategias en el tratamiento de enfermedad por depósito de pirofosfato cálcico dihidratado. Algunas tienden a tratar las condiciones metabólicas asociadas, como la disminuir la sobrecarga de hierro, tratar el hipotiroidismo, suplementos de magnesio, pero no hay suficiente evidencia para decir que eso realmente podría mejorar. Los AINES, pues sí tienen un alivio sintomático, pero bueno, esta enfermedad, pues, como también es frecuente en adulto mayor, pues puede ser contraindicado en este grupo de edad. Los corticosteroides, pues sí ofrecen un excelente alivio sintomático, sobre todo cuando se ofrece con inyecciones intraarticulares, que es la primera opción del tratamiento. Y la terapia anticristal, bueno, la colchicina también actúa
en el inflamosoma y tiene un papel emergente como agente profiláctico. La terapia anticristal, pues sobre todo con los uricosúricos como el probenecid, pues tiene un buen fundamento teórico, pero pues en realidad pues es otro tipo de cristal, entonces en realidad no falta evidencia para comprobar su utilidad. Y en cuanto a la inflamación, pues hay, eh, por ejemplo, el metotrexato se ha propuesto como un papel emergente para la prevención de los ataques recurrentes y la inhibición de la interleucina 1, como el canakinumab que mencionamos, pues pueden ser claves en caso de enfermedad refractaria, u otros fármacos como anti-TNF que van a tener que en realidad poca afección autoinflamatoria. Aquí el tratamiento que nos recomiendan las guías del American College de Reumatología, las guías del 2018, recomiendan que en el ataque agudo de enfermedad por pirofosfato cálcico, la primera opción pues debe ser la inyección intraarticular de corticosteroides, sobre todo cuando hay una afectación oligoarticular o monoarticular. Si es que no se llega a otorgar esta inyección articular, se recomienda los ANIs a dosis antiinflamatoria, por ejemplo, el naproxeno 500 cada 12, y ese se debe de continuar y suspender 1 a 2 días tras el cese de los signos clínicos. Pero esto puede llevar hasta 5 a 7 días. Y la colchicina se recomienda en dosis baja en caso de los ataques y como profilaxis en caso de que haya 3 o más ataques al año. Si es que el paciente pues, no es candidato a la inyección intraarticular, se puede recomendar el uso de esteroide sistémico como la prednisona de 30 a 50 miligramos hasta la resolución y con una subsecuente disminución de la dosis de 10 a 14 días. En casos de la artritis inflamatoria crónica por depósito de cristales de pirofosfato, se recomienda el uso de la colchicina con o el AINE o combinados y el uso de fármacos modificadores de la enfermedad como el metotrexate y el esteroide a dosis bajas, sobre todo en casos de artritis refractaria. En el caso del depósito de hidroxiapatita, pues la sinovitis aguda va a ser causada por estos cristales, pero va a ser inusual. Puede surgir en pacientes con insuficiencia renal crónica avanzada, inclusive aquellos que estén en terapia de sustitutividad de la función renal. Se produce en zonas periarticulares y en tejidos blandos, y el hombro es la articulación más frecuentemente afectada. Aquí los cambios degenerativos son favorecidos por el estrés biomecánico que promueven la tendinitis calcificada en el cuerpo del manguito de los rotadores. Entonces, como ya he mencionado, en caso de la hidroxiapatita o la pseudogota, pues el trauma pues, es uno de los factores más importantes del desarrollo o el inicio de la enfermedad. Aquí los cristales van a estar depositados en el cartílago y va a haber un desplazamiento de estos cristales hacia el líquido articular y la membrana sinovial, causando irritación. Los cristales van a estar en contacto con los condrocitos, va a causar esta inflamación, la sinovitis y degradación del cartílago, que va a ocasionar un empeoramiento de la artrosis. En cuanto al diagnóstico, pues también se recomienda la artrocentesis. Aquí los cristales se pueden detectar como acúmulos globulares que no son bifurcangentes dentro de los leucocitos en algunos líquidos sinoviales y serosas. Vamos a encontrar pues, datos de inflamación en este líquido. También en las radiografías en la articulación metacarpofalángica, muñecas, codos y en los hombros, en el hombro que es de la articulación más frecuentemente afectada, podemos observar calcificaciones radiográficas puntiformes o incluso grandes, como en este caso, pues sí hay una afección importante, se ve una gran calcificación a este nivel articular, y si se hiciera una resonancia magnética se puede observar como aquí el acúmulo de cristales en el tejido periarticular. En resumen, pues lo puse bien rápido aquí en esta diapositiva. La gota pues es por depósito de cristales de urato monohidratado y va a ser
artropatía por cristal más frecuente va a ser causado por un aumento de la producción o alteraciones en la excreción o aclaramiento. Y las formas mixtas son más frecuentes, ya que en realidad no es por uno o por lo otro, sino una interacción entre todos esos mecanismos que alteran pues, el ácido úrico. Afecta sobre todo las articulaciones metatarsofalángicas. La primera pues es el dato clásico, interfalángicas, codo y otras. Inclusive hay pacientes que hasta en el EDEX puede presentar ahí clasificaciones. Y las fases, reconocerlas, el ataque agudo, obviamente, esto seguido de una fase asintomática que puede durar muchos años. El periodo intercrítico entre cada ataque de gota y la artritis crónica tofácea, que va a ser el resultado de las presentaciones subsecuentes de estos ataques agudos. El tratamiento, pues va a ser importante el control de la hiperuricemia, ya sea con inhibidores de la jantina oxidasa, que va a tener un efecto en el metabolismo, o el uso de los áuricos úricos con efecto en el aclaramiento. El manejo agudo va a ser con AINES o y colchicina, y los esteroides solamente en caso de falla, con una pato corta y preferiblemente intraarticular, y también deben de considerarse los inmunomoduladores como el inhibidor de la interleucina 1. El depósito de otros cristales, pues reconocer que es iniciado por un trauma, el envejecimiento, la pérdida de mecanismos regulatorios que van a causar una inflamación de la sinovia y pues todo el tejido periarticular. En el caso del depósito por pirofosfato cásico dihidratado, que es la pseudocota, pues los cristales van a ser romboides, va a afectar principalmente las rodillas, seguido de la muñeca y el tobillo. El tratamiento va a ser igual con corticosteroides inyectables como primera opción, después ya sea AINES y o colchicina, y en la artritis crónica, pues ya sea la asociación de colchicina con o AINES y metotrexate o esteroide a dosis bajas. Y en el caso del depósito de hidroxiapatita, que es mucho menos frecuente, va a afectar principalmente el hombro y otras articulaciones, sobre todo grandes. Hasta ahí. No sé si hay algún comentario, una duda. Muy bien, Jorgito. ¿Alguien quiere preguntar algo, agregarle algo a Jorgito? José Juan, ¿ahí andas? Sí, no, todo bien, bien, Jorge, bien. No tendría ningún comentario en especial. Ok. Muchachos, ¿ninguna pregunta agregado? Ya te está aplaudiendo a Leida. Aquí estoy. ¿Nada? Pues tal vez Parece lo que único, no. doctor, agregar Sí. que, o sea, que recordemos que la allopurinol interactúa con la warfarina, ¿no? Que sería con, bueno, sería con uno de los medicamentos que más interactúa, entonces para no darlo junto. Ajá. Ok. No alcancé a ver cuando platicaste sobre el allopurinol, sobre la dosis y del flebuxostat, también si pusiste la marca. Jorgito. No te oigo. Aquí está, ya. Ok. Acá está lo del alopurinol, Ajá. por kilo de peso, y Ok. aunque generalmente se utiliza dependiendo qué tan severo sea la enfermedad. Pues aquí está. Ujú. Ok. Pero sí, de la marca sí no lo puse del otro, del fluxostat. La verdad es que nunca Ajá. la había visto. La verdad que Ajá. Ok. Esta se llama Turacibe. Eso es. mejor que el Ajá. alopurinol. ¿Ande? Pero sí es mejor que el alopurinol, ¿no? Más Ajá. efectivo y ¿Por qué menos. sería mejor? ¿Cuál es su principal característica por la cual podríamos considerar que es mejor? Pues primero El- que baja más rápido el alopurinol, digo, el ácido úrico. No sé si. Que no tiene que ajustarse. No se ajusta. Exacto, que no tiene que ajustarse a función renal. Descripción del allopurinol.
dicen que si está abajo de 90 ya no puedes exceder más de 300. Y en realidad yo jamás he dado más de 300. No sé, José Juan, si ha dado alguna vez dosis más alta. No, Este, pero no. Ajá. Y luego cuando la función renal también está bajo, no recuerdo bien si es 30-40%, también no se pueden dar más de 100 miligramos. Incluso estaría contraindicado. Y entonces lo que tiene el febuxostat es de que ese sí lo podemos ocupar sin problema con la función. Pero el inconveniente es que obviamente es mucho más caro, ¿no? Mientras que si ustedes compran por fuera el alopurinol, en genérico puede estar hasta en 80 pesos. La febuxostat anda más o menos en 1,100, 1,200 pesos. Entonces sí es mucho más caro. Sí. Lo que sí yo quería comentar es que desde el 2019 hay alertas de la FDA en cuanto al medicamento del febuxostat Febuxostat, en comparación con el alopurinol. Y varias de las observaciones que hacen es que aumenta el riesgo de tener infarto agudo al miocardio y accidente vascular cerebral. Entonces, que hay que tener mucho cuidado en dar este tipo de medicamentos en pacientes que tienen cardiopatía isquémica, sobre todo aquellos que tienen angina, antecedentes de angina inestable o angina por esfuerzo. Y estos son alertas, ¿no? No lo han sacado del mercado en Estados Unidos, pero sí dicen que hay que tener mucho cuidado con ellos, y aquellos que están en riesgo alto de tener un evento vascular cerebral, como aquellos que tienen fibrilación auricular, o aquellos que ya se conocen con estenosis de las arterias carotídeas o placas inestables en el sistema carotídeo o vertebrovascular. Ese sería el único comentario. O sea, hay que tenerlo, o sea, parece ser que funciona bien, etcétera, pero en este grupo de pacientes hay que tener mucho cuidado porque se aumenta el riesgo. Ok, sí, muy bien. Sí, es cierto. Sí, es cierto lo que menciona. Bueno, de la experiencia de los otros fármacos, yo tengo poca, en realidad no sé qué tan bien funcionen. Habitualmente cuando se diagnostica una enfermedad por depósito de cristales, ya saben que habitualmente lo ve el reumatólogo, pero pues habría que ver, no sé si ustedes han visto que los ocupen, como el anakinra y esas cosas. Yo nunca he visto uno. Parece que no. Bueno, recordarles también que el nivel del ácido úrico no equivale al grado de afectación de las articulaciones, ¿no? Podemos tomar incluso nivel de ácido úrico normal y todos el paciente tener sus ataques. Y que no está indicado, ¿no?, el alopurinol en esos momentos, que hay que darle los que inhiban la actividad, y una vez que ya está controlado el ataque de gotas, se vuelve a iniciar. ¿Ya? Sí. Ah, sí, eso sí es muy importante. Que el alopurinol no es en los periodos agudos, sino en los intercríticos nada más. Ujú. Sí, porque si no empeora el cuadro incluso, ¿no? Sí. Bueno, está bien. Sale pues, Jorgito, muchas gracias. Gracias, monas. Gracias a todos, nos Gracias. vemos mañana. Nos vemos mañana. Bye bye. Ay.